Proyecto de mi autoría presentado en el CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, para unir mente científica con mente artística. Un intento de escudriñar dentro de la mente del todo. The God Machine Project. Proyecto The God Machine. Presentado en el CERN y en el Prix Ars Electronica Collide para un concurso de unión de mente científica con mente artística. Esperando resultado. Música electrónica producida por computadora con notas de las diferentes partituras, más sonidos instrumentales, más la estructura general de la forma de onda. WAV, asemejándose al funcionamiento y estructura de 3 anillos del LHC y al detector Atlas, junto con un video el cual reúne los 3 aspectos de este proyecto, construido en base a un desarrollo de software, de mi autoría, con gráficos vectoriales y de Bezier, emulando colisiones de partículas, al compás de la melodía de God Machine. Identificación del proyecto. Descripción del proyecto. Denominación del proyecto. The God Machine Project. Palabras claves: LHC, CERN, Prix Ars Electronica Collide, Atlas, Proton, Música Digital, FL Studio, VBNEC 2010, Gráficos Vectoriales, Programación, Gráficos Vectoriales en base a música. Duración del proyecto: 1 mes. Características, disciplinas. Composición musical digital. Emulación del proceso de colisión de partículas por medio de la disposición de las notas y los tipos de sonidos. Masterización digital. Programación de un software en VB.NEC 2010 que realice dibujos vectoriales al ritmo de la presente producción electrónica, los cuales se asemejarán a los que se basan los sistemas informáticos del LHC para mostrar las colisiones de partículas. Campo de aplicación: arte digital aplicada a la música electrónica / techno, arte digital aplicada a la generación de gráficos vectoriales. Transferencia de resultados. CERN. Prix Ars Electronica Collide. LHC. Internet. Medios de información y comunicación. Multimedios varios. Descripción del proyecto. Denominación del proyecto. The God Machine. Una representación desde una especial disposición de notas, acordes a la infraestructura del LHC, y variados sonidos, los cuales asemejan el proceso de colisión de partículas, de principio a fin. A la par, la ejecución de un programa de computadora, basado en el lenguaje VBNEC 2010, el cual toma ciertos parámetros del propio tema de godmachine.mp3, y genera una rica variedad de gráficos vectoriales al ritmo de aquel. Fundamentación. Situación problemática: se necesita generar una obra musical electrónica, mediante computadora, relacionándola de alguna manera, con el colisionador de hadrones y su funcionamiento. Objeto de estudio: LHC, gran colisionador de hadrones, en cuanto a su estructura y funcionalidad. De acuerdo a la situación problemática y al objeto de estudio, el tema del presente proyecto fue seleccionado con el fin de unir los 2 hemisferios opuestos de la mente humana, el científico y el artístico, combinándolos en el resultado de este proyecto: música y gráficos a su ritmo, generados por un programa de mi autoría, en una producción musical que describa el proceso de colisión de partículas pesadas protón desde el inicio, mediante la generación de la nube de partículas antes de que sean aceleradas magnéticamente, pasando por la representación en las partituras y a lo largo del tema, del paso de estas partículas por los 3 anillos principales del ciclotrón, hasta finalizar en el producto de la colisión, denominado plasma de quarks y gluones. El mismo diseño del tema musical reproduce el primer acelerado en el anillo PS, luego el segundo acelerado en el anillo SPS y finalmente el tercer acelerado en el LHC hasta llegar, más al final, al paso y colisión en el detector Atlas. El video es el resultado de la ejecución de un programa de mi autoría basado en las librerías Nullit Play 2.02 SDK, donde dicho software asemeja el inicio, acelerado y colisionado de las partículas subatómicas dentro del detector Atlas. Este detector lo represento mediante gráficos tipo paralelepípedo rectángulo girando en 360, los cuales se asemejan a los lugares del detector Atlas por donde pasan las partículas luego de la colisión.
En el centro del vídeo, se dejan ver la generación de dos triángulos, uno azul y bastante regular en su forma, representando a la mente científica, y el otro triángulo amarillo, representando, mediante una forma más caótica, el libre pensamiento y libertad de expresión artística del propio artista. El triángulo azul, la mente científica, es menos caótico en su forma, ya que el pensamiento científico en sí no da lugar al caos. En cambio, la mente artística, sí, casi al final del vídeo, ambos triángulos se fusionan o combinan, como símbolo de la mezcla de ambas mentes para generar lo que en este proyecto se detalla: música, software y vídeo. Al final, cada triángulo queda en el lugar de donde se encontraba el otro, como una buena manera de simbolizar la empatía desde ambas mentes entre sí. Estado actual del conocimiento sobre el tema. En lo que respecta a mi cultura general autodidacta, le he dedicado, hasta hoy en día, mucho tiempo al estudio y comprensión del funcionamiento del LHC, desde sus comienzos, cuando lo leí por primera vez en una revista de divulgación científica hace más de 20 años aproximadamente. Marco teórico. CERN. Porque es el organismo esencial, ideario y promotor de esta empresa de alta tecnología que es el LHC. LHC. Porque su especial funcionamiento y misión nos llevará cada vez más a la comprensión del universo. Detector Atlas. Porque es un gigantesco sensor capaz de detectar hasta las partículas más escurridizas de la naturaleza cuántica, el propio bosón de Higgs, colisiones protón-protón. Porque es el proceso por medio del cual se genera un plasma de partículas pesadas llamadas quarks y gluones, simulando la llamada sopa primigenia, o sea, lo que habría tenido lugar justo después del Big Bang, campo de Higgs. Porque es la fuerza que aquieta a todas las demás partículas en constante vibración, acercándolas unas a otras con tal fuerza, que aquella energía en dispersión se transforma en una masa inmóvil a la que denominamos materia, bosón de Higgs. Porque es la partícula esencial que hace que el campo de Higgs funcione. Objetivos. Objetivo general. Generar, mediante la utilización de un programa de computadora FL Studio de la empresa ImageLine, una producción musical del género electrónica/techno, basándome para tal trabajo en la estructura de los anillos PS, SPS y LHC, y en la del detector de partículas Atlas, de manera tal de formar, en base a aquellas estructuras, los conjuntos de notas para las diferentes partituras correspondientes a los instrumentos digitales. Y por otro lado, en los tres procesos de generación, acelerado y colisión de partículas, utilizando sonidos que se asemejan, desde mi punto de vista, a estos tres procesos. Incluso, el sonido del acelerado mediante el electromagnetismo, lo puedo reproducir debido a que, como he conocido el sonido de un resonante magnético nuclear, podré asemejar o relacionar a ese sonido con el del LHC. También, a la par, desarrollar un programa de computadora, en el lenguaje VB.NET 2010, que sea capaz de tomar ciertos parámetros de audio, del archivo MP3 generado en base al punto anterior, y transformarlo en una serie de variados dibujos vectoriales que visualmente representen una colisión de partículas dentro del detector Atlas. Generar un video uniendo todo lo dicho anteriormente, el tema de God Machine y los gráficos vectoriales generándose a su ritmo, creados por mi software. Objetivos específicos. Determinar la forma de los tres anillos principales de aceleración de partículas del LHC para la disposición de las notas principales que representarán el acelerado en sí mismo. Determinar la forma del detector de colisiones denominado Atlas del LHC, para la disposición de las notas principales que representarán el colisionado en sí mismo. Imaginar el constante efecto del electromagnetismo en la aceleración de partículas, de modo de que este sonido esté en casi toda la duración de la producción. Obtener, mediante la aplicación de ciertos efectos provistos por el programa FL Studio, una segunda disposición de las notas principales anillos y secundarias Atlas, de modo de que dichas notas se asemejen, en cuanto a su disposición en el pentagrama y no a su sonido, al chorro de partículas viajando por el ciclotrón. Asemejar con el grupo de notas correspondientes al proceso electromagnético que acelera las partículas, una sección o corte horizontal en el producto resultante del choque de las mismas dentro del detector Atlas.
Mantener, en todo el largo de la producción musical, el sonido base de la aceleración mediante electromagnetismo similar RMN. Finalizar la producción musical electrónica con sonidos que se asemejen a lo que yo entiendo de cómo sería el sonido del plasma de quarks y gluones formándose dentro del detector Atlas. Desarrollar en el lenguaje VB.NET 2010 un programa que genere gráficos de vectores, del tipo lineales, curvilíneos, paralelepípedos rectángulos, y que, asemejándose a una explosión de partículas, este se genere al compás de la música. Los paralelepípedos rectángulos harán las veces del detector Atlas, el cual tendrá su forma circular, y esta misma se irá abriendo o expandiendo, dejando a la vista el colisionado central. Los triángulos azul y amarillo respectivamente, representan a las mentes científicas y a las artísticas, donde ambos se fusionarán al final del video, como una muestra de una necesaria empatía de las dos mentes y entre sí. Adjunto al final de este documento, imágenes sobre lo dicho anteriormente. Referente empírico solo a través de información científica tomada desde diferentes medios de información. Establecimiento lugar CERN Organización Europea para la Investigación Nuclear. Ginebra, Suiza LHC Large Hadron Collider. Ginebra, Suiza Detector Atlas Ginebra, Suiza. Elementos instrumentales. PC de escritorio Intel Core i7, 64 bits más 12 GB RAM más 1,5 TB de HD. Teclado / controlador MIDI. US, marca Infrasonic M49. Programa para la producción de lo detallado en este proyecto, denominado FL Studio Producer Edition V11-02, Signature Bundle adquirido online a la empresa Image-Line. Masterización FL Studio V. IDEM. Microsoft Visual Studio Professional 2010 para el desarrollo del software de gráficos vectoriales que se generarán gracias a los niveles de sonido de los canales L y R de MP3 producido por este proyecto. Principales instrumentos, sintetizadores y efectos digitales a utilizar dentro del FL Studio para el presente proyecto de producción musical. Sintetizadores Polyphone, Citrus, Drumpad, FruitKit, Fruity Drum Synth Live, Fruity Envelope Controller, Fruity Granulizer, Fruity Keyboard Controller, Toxic Biohazard. Instrumentos seteados en base a los actuales objetivos específicos. Eurogate, Acid 4, Witenoise, Detunet Saw 2, Trancesorder, Reactor, Snare, ArtKit, HyperSaw Plug, Conqueror, Lightspeed 2, Square Purity, Drum Synth, Phased. Efectos Sound Godizer, Fruity Stereo Enhancer, Fruity Stereo Shaper, Fruity Low Filter, Fruity Reverb 2, Vocodex, Fruity Chorus, Fruity Flangus, Equo, unidad de análisis. Analizo el rol del LHC de modo de generar un producto musical y uno visual en base al primero, representativos a su infraestructura edilicia y a su funcionamiento junto a infaltables conocimientos sobre la física cuántica o de partículas subatómicas. Dimensión temporal. Fuentes de información. Para la elaboración de este proyecto, y por consiguiente la confección del producto final, cuento desde hace muchos años con el acceso a diferentes tipos de medios informativos en papel o digital, offline y online sobre física cuántica, aceleración de partículas y respecto del LHC propiamente dicho. Todo en base a un impulso natural de saber sobre estos temas desde temprana edad. En cuanto a programación, además de mi experiencia de 29 años en este rubro, me baso en bibliografía actualizada y en MSDN Online. Impacto del proyecto. Transferencia de resultados. El impacto que pienso que va a tener este proyecto es el de dar a conocer la excelente oportunidad de combinar ciencia CERN más desarrollo de software y arte, música y gráficos, respecto de un mismo objeto o suceso, resultante en una producción musical y visual, que agrade, y se entienda, a los oídos y la vista de todos, y transmita cierta familiaridad a los oídos y ojos expertos, en cuanto a la ciencia, como también a la música. Programación. Plan de tareas. Cronograma.
Diseño de partituras según detalle en objetivos específicos, selección de los instrumentos y sintetizadores a utilizar, selección de los efectos sonoros a aplicar, distribución de los instrumentos en canales de audio independientes, disposición de las partituras armadas en diferentes pistas de audio, aplicación de los efectos, masterización, pruebas de sonidos en diferentes medios de salida, revisión de la masterización, programación del software que graficará dibujos acordes a la ciencia, pero también a los niveles del audio de godmachine.mp3, publicación en SoundCloud, de godmachine.mp3, y en YouTube, de godmachine. Gráficos al ritmo.mp4, recursos humanos, nómina de integrantes del proyecto, apellido y nombre, DNI, título. Nombre, DNI, título / ocupación, Resio, Nelson 21, 49, 50, 62. Perito mercantil secundaria. Programador de computadoras UNER, 29 años. Productor de música electrónica de diferentes géneros, 6 años. Escritor. Novelista. Visitar los links de arriba para corroborar cada ocupación. Presupuesto. Descripción: importe ImageLine FL Studio 11, comprado hace varios años y actualizado desde www.imageline.com. $8.256. Teclado MIDI Infrasonic M49950. PC de escritorio Intel Core i7, 12 GB RAM, 1, 5 TB HD. Monitor Samsung 21. $5.200. Algunos importes son aproximados dependiendo del cambio. Total $ARC 15.406.00. Resumen. A la esencia de este proyecto, producto final, música techno más software más video. De godmachine. La he pensado y posteriormente elaborado en base al intento de tratar de unir la ciencia con el arte, en una expresión musical, programática y visual como la descrita más arriba, en los objetivos. Mente científica y mente artística, hemisferios derecho e izquierdo del cerebro humano, trabajando juntos para transformar la mezcla de ciencia y arte, en una exquisita composición triple musical, programática y visual, representativas de ambas ciencias o disciplinas. Como gran seguidor que soy del mundo tecnológico, y especialmente de temas relacionados a la física cuántica, es que me ha estimulado de sobremanera esta posibilidad de participar en PrixArts Electrónica Collide con mi producción multimedial. También como escritor, el tema de la mecánica cuántica es un tema muy importante dentro de mis 3 novelas de ficción, en donde una supercomputadora cuántica tiene un papel fundamental en las historias. Son 3 libros conformando una saga y no una trilogía, con lo que se pueden leer individualmente. Por otro lado, además de tener una base muy fuerte en matemáticas y programación de computadoras, estudiadas y aplicadas desde hace 29 años, y posteriormente en la Universidad UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos. Destinatarios: PrixArts Electrónica Collide @CERN Artis Resident Kiprice, LHC Large Hadron Collider. CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear. Las imágenes mostradas durante esta información son una pequeña muestra de lo que es el proyecto, respecto de la ubicación de las notas en pentagrama digital con respecto a la infraestructura edilicia de los 3 anillos principales PS, SPS y LHC y del detector Atlas, y algunas imágenes representativas del video de la generación de imágenes por programación, al ritmo de la música compuesta, y el software desarrollado por mí, para tal fin. Sin más, a continuación les dejo el video del resultado del proyecto presentado aquí. Muchas gracias.